oración con fe. Amén. Vamos a empezar con los niños. Quiero la ayuda de mi hermana. Ven para que me ayude, por favor. A ver, niños, vamos a aprender la oración. ¿Vale? Miren, vamos a hablar con los niños, todos los niños presentes. Vamos a hablar de la oración. Amén. ¿Qué es la oración, Matías? ¿Vale? ¿Qué es la oración? Oración, ¿qué es orar? Orar es conversar con Dios o hablar con Dios. Amén. Orar es conversar o hablar con Dios. Todos tenemos amigos, todos tenemos vecinos, todos tenemos nuestros papás en casa, que también hablamos con ellos, ¿verdad? Tenemos confianza, hablamos con ellos, con nuestros amigos, qué nos pasa en el día, qué nos va a pasar, qué queremos hacer, nuestros proyectos, nuestros pensamientos, lo que nos ha pasado en el día. Asimismo, tenemos al Todopoderoso, al Rey de Reyes, amén, al Dios del cielo, amén, en el cual creemos. Ese es Dios, Jehová Dios, amén. Entonces, tenemos que aprender a hablar con Él. Cuando nos levantamos, tenemos que aprender a hablar con Él. Vamos a ver a lo largo de la clase, de esta enseñanza, que en todo tiempo tenemos que hablar con Él, amén. Entonces, ¿qué es orar? Conversar con Dios, hablar con Dios, amén. Bueno, hermanos, esta clase la estoy haciendo una enseñanza como para los niños, para que ellos lo entiendan, amén. Luego continuamos un poquito más resumido para nosotros, amén. Entonces, seguimos. Sabemos qué es orar. Ahora, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que orar? ¿Cómo hacer una oración? Va a decir, ay, yo no sé orar, eso es difícil, yo no puedo. Todos podemos orar. Porque dijimos que era ¿qué? Hablar con Dios, es conversar con Dios. Pero hay una forma, hay unos pasos, amén, que tenemos que seguir para poder agradar al Padre Celestial, agradar a Dios. ¿Cómo tenemos que orar? Porque no vamos a orar y decir solamente para pedir. No. Primero tenemos que adorarle. Adorar al Rey de Reyes, señores y señores. Padre, te adoramos, te bendecimos. Me contaba que mi hermana dirigiendo aquí el culto. Ella empezó así. Padre, te adoramos, te bendecimos. Jehová Dios, tú eres grande, tú eres Rey de Reyes, como estábamos cantando hace un momento. Rey de Reyes, Señor de señores. Amén. Primero es adoración. La adoración primero. Primero que todo nosotros podemos empezar a orar, nombrando al Rey, dándole los atributos de Él. Gracias por estar conmigo, gracias por cuidarme, Señor. Gracias, te amo, Padre Celestial, tú eres mi Rey, mi Dios, mi Señor. Estas palabras bonitas, como cuando usted va a su mamá, le dice, ay, mamita, tú eres muy linda, yo te quiero mucho, gracias por ser mi mamita. Así mismo, ahora hacemos hacia Dios. Amén. Esto es adoración. Luego sigue la confesión. ¿Por qué vamos a confesarnos ante el Señor? O sea, a decirle las cosas que hemos hecho no tan bien delante de Dios, que nos hemos portado mal, no hemos obedecido a la mamá, no hemos obedecido al papá, no hemos obedecido a nuestros maestros, o a nuestras hermanas en la iglesia, o a las personas mayores, o hemos hecho un mal gesto, pusimos una cara así bien fea, estamos enojados. Y a Dios le gusta que le confesemos nuestros pecados. Eso se llaman pecados, cosas feas que no debemos hacer, pero que a veces se nos salen y las hacemos. Pero tenemos que pedir perdón. Señor, perdóname porque yo no le hice caso a mi mamá, le desobedecí a la maestra, me porté mal. Entonces Dios nos perdona, ¿vale? Pero Él quiere que nosotros le confesemos. Por eso dice confesión. Voy delante de Dios, le adoro, le digo que lo amo, que eres mi Rey, que no se aparte nunca de mí, y luego le pido perdón por las cosas que no le gustan, que yo he hecho mal, ¿vale? Eso tenemos que hacer. Luego seguimos. La intercesión. ¿Qué significa interceder? Pedir a Dios por otros. Padre, te pido que mira a mi amiguita que necesita comprarse un vestido bonito y que su mamá no tiene trabajo y quiero que le ayudes a que le den un trabajo. O mira que no llevó
yo qué sé, el lápiz al colegio o se la ha perdido o quiere algo bonito, pido por ella. Padre, pido también por mi familia, por mi mamá, por mi papá, para que estén siempre felices. Por ejemplo, pido por mis abuelitos para que tú los cuides. Eso se llama interceder, es pedir por otra persona, no por nosotros mismos. Estamos delante de Dios y aprovechamos esa oportunidad para pedirle a Dios interceder por los demás. Amén. Porque eso le agrada al Señor, que le pidamos a Dios por los demás. Amén. Eso se llama intercesión. Intercesión. Amén. Vamos a pedirle a Dios por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestros papás, por nuestros vecinos, por el país entero. Amén. Eso se llama intercesión. Luego, agradecer. Gracias, Señor, porque me has escuchado y me has perdonado lo que yo te he pedido perdón. Gracias, Señor, porque tú le vas a dar un trabajo al papá de mi amiga. Gracias, Señor, porque yo puedo salir al parque y no me va a pasar nada. Gracias, Señor, porque tú me vas a cuidar. Amén. Ese es el agradecimiento que tenemos para el Señor. Tenemos que decírselo también. Y luego viene la petición. Ahí sí, le podemos pedir a Dios, porque ya hemos hecho todo lo demás. Hemos adorado, hemos confesado lo que hemos hecho mal, hemos intercedido por la mamá, por el papá, por la familia, por la amiguita. Amén. Y hemos agradecido al Señor, porque tenemos que ser agradecidos. Y luego, ahora sí le pedimos, mira Dios, yo quiero que tú me ayudes a ver si me compran una bicicleta, a ver si me dejan ir al cine, a ver si me compran un vestido nuevo. Todas esas cosas le podemos pedir, ¿vale? Pero primeramente hacer lo demás. Eso es orar. Estamos hablando con el Dios Todopoderoso, con el dueño del oro y de la plata. Amén. Por tanto, Él es el dueño de todo. Por lo tanto, Él no nos va a negar a nosotros lo que le pidamos, siempre y cuando hagamos todo esto. Amén. Hasta ahí eso. Luego seguimos. Gracias, hermano. ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? A ver, ¿cuándo debemos orar? Debemos orar cuando estamos enfadados. Cuando estamos enfadados debemos orar. ¿Por qué? ¿Por qué debemos orar cuando estamos enfadados? Porque a veces cuando estamos enfadados decimos cosas que no le agradan a Dios. Entonces tenemos que decir, Señor, quítame este enfado, Señor, porque es que no es posible que yo esté así. Señor, perdóname porque yo no me quiero enfadar, Señor. No me quiero enfadar con mi amiga que no me quiso prestar el ventilador, no me quiso prestar el lápiz, no me quiso dejar jugar con su juguete, no me quiso dejar salir, no me quiso dejar sentar en su lugar. Perdóname, Señor. Entonces tenemos que orar igualmente para no decir cosas feas, para no portarnos mal con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos o con nuestros maestros. Es que la profesora se portó mal, es que yo estoy enfadada, yo no la quiero ver porque no me dejo levantar, no me dejo salir. No, señores. Ahí en su mente usted ore y diga, perdóname, Señor, y voy a hablar contigo. Voy a hablar con Dios, ¿no? Dijimos que orar era hablar con Dios, ¿verdad? Conversar con Dios, ¿vale? En ese tiempo podemos orar. También podemos orar cuando estamos enfermos. Nuestro primer médico es Dios. Amén. Él todo lo puede. Él lo puede sanar en su santa voluntad. Él nos puede dar salud. Y nosotros somos sus hijos. Entonces, por tanto, primeramente tenemos que orar a Dios cuando estamos enfermos. Tenemos fiebre. Ay, mamá, tengo fiebre, me duele la muela, me duele el diente, me duele el pie, me duele la mano. Ora por mi mamita, ora por mi ora la mamá. Primero vamos, ¿verdad? O yo mismo me pongo delante de Dios, Señor, ayúdame que estoy enferma, mira que me siento mal. Entonces oramos, amén, al Señor. Y luego vamos al médico para que Dios, por medio de la ciencia, la sabiduría que Él le ha dado al médico, nos pueda ayudar. Pero primero vamos a orar, confiando que nos vamos a curar y vamos a tomar las medicinas que el médico nos manda, pero en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando estamos enfermos también podemos orar.
Cuando estamos tristes, porque Dios no nos ha dado las cosas que queríamos, o porque nos fue mal en la prueba del examen, o porque no nos sabíamos todo, estamos tristes. Entonces también tenemos que orar. Tenemos que hablar con Dios, conversar con Dios. Mira, Dios, yo estoy triste porque esto me pasó, no me dieron lo que yo quería, pero también tenemos que orar, porque Dios nos quite la tristeza y nos ponemos contentos. Amén. Entonces, cuando estamos contentos, también tenemos que orar. No nos podemos olvidar. No solamente cuando estamos tristes, no solo cuando estamos enfadados, no solamente cuando estamos enfermos. Cuando estamos felices, que tenemos todo, estamos contentos con la familia, que nos han dado de todo, estamos contentos. Gracias, Señor, porque me has dado todo. Gracias. Yo tengo un Dios de amor porque me ha dado todo. No tenemos que olvidarnos del Señor. Tenemos que siempre ser agradecidos del Señor. Por tanto, resumiendo, tenemos que orar en todo tiempo. Amén. Debemos orar en todo tiempo. Cuando estamos enfadados, cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, felices, también debemos de orar. No debemos olvidarnos de todas las bendiciones que nos da el Señor. Amén. Y porque un momento estemos pasando por una dificultad, no nos vamos a olvidar del Señor. Siempre tenemos que estar conversando con Dios. Porque nuestra vida en el Señor es siempre la misma. Amén. Siempre tenemos que orar con Dios, hablar con Dios, porque Él es nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Y cómo tenemos que orar? Decirle, en el nombre de Jesús, porque Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, decimos, y que se haga la voluntad de Dios. Amén. ¿Entendido? Amén. Tenemos que orar todo lo que pidamos al Señor en el nombre de Jesús. Siempre tenemos que decir, gracias Señor, te doy en el nombre de Jesús, y que se haga tu voluntad y no la mía. Porque si a veces a Dios le place darnos las cosas que le pedimos, pero a veces no. ¿Sabes? No es porque no quiere, sino porque no nos conviene. Él sabe cuándo nos las tiene que dar. No es porque nosotros queremos hacer un berrinche ahí, no, tenemos que darnos. No, ahora no. El Señor dice, ahora te esperas. Y tenemos que decir, gracias Señor, sea tu voluntad. Amén. No tenemos que olvidarnos de eso. Oramos en todo tiempo, en el nombre de Jesús, y que se haga la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, mis hermanitos, esta es la clase de hoy día de que tenemos que orar. Es la oración. Amén. Como le hemos dicho, continuando con la clase de enseñanza, hermanos, para este día, porque la he hecho así, un poco más dedicada a los niños, para que entendamos los niños cómo tenemos que hacer el trabajo de la oración. Amén. Vamos a continuar con este precioso tiempo. Lo último que me falta es, ¿dónde tengo que orar? A ver, alguno de que me diga, de los niños, jóvenes, los que están aquí presentes, ¿dónde creen que tenemos que orar? En cualquier parte. ¿En la iglesia podemos orar? Sí. En la iglesia tenemos que orar y podemos orar. ¿En la casa podemos orar? ¿Nombre en otro lugar? ¿Dónde podemos orar? ¿Cómo nos vamos a la casa? ¿En qué? En el transporte, en el metro, en el coche, en la bici, en el bus, si vamos andando, también podemos orar. Amén. En el transporte. ¿Y en el cole? Tenemos un examen. Estoy sentada. ¿Qué hago? No me acuerdo, se me olvida. ¿Debo orar o no debo orar? Cuando voy a empezar el examen, yo le digo al Mar siempre, hijo, ora Señor antes de empezar tu examen. ¿Verás que te va a salir bien? Porque Dios te va a dar todo lo que tú has aprendido, te lo va a traer a la memoria. Se van a ir los nervios, se van a ir todo, y el Señor mira, todo lo que tú has estudiado. Pero tenemos que estudiar, eso, si no, porque vamos a ir, vamos a orar al Señor sin estudiar, así no vamos a aprender. Ojo, tenemos que estudiar, y todo lo que hemos estudiado, nos presentamos al examen, nos vamos al examen y decimos, Señor, ayúdame, aquí estoy, soy tu hija, Señor, ayúdame, recuérdame todo lo que he hecho, por favor.
En el nombre de Jesús. Y comienza el examen. Lee, te curas de todo. Amén. Entonces, podemos orar. ¿Dónde los lugares que podemos orar? En la iglesia, en la casa, en el transporte, en la escuela, es decir, en todo lugar. Amén. ¿Y cómo debemos orar? Aquí en la iglesia ustedes verán que a veces oramos así. Amén. A veces oramos de rodillas ante el Señor. Porque lo podemos hacer. Aquí hay espacio, lugar y tranquilidad para poder orar. Pero también podemos orar cuando vamos en el transporte, como dijimos, no vamos a ir arrodillados en el bus, obviamente. Pero nuestra comunión con Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, gracias, Señor, porque tú me cuidas, Señor. Gracias porque tú me guardas, Señor. En todo tiempo tenemos que orar. Y en cualquier lugar y en cualquier posición. Claro que tenemos que humillarnos ante el Señor, humillarnos físicamente de rodillas ante Dios y también podemos orar, humillar nuestro corazón. Así vamos andando, así vamos caminando, vamos hablando con Dios, que dijimos que orar era conversar con Dios. Por tanto, podemos orar en el camino, en el cole, en la casa, en cualquier lugar. ¿Amén? En todo lugar podemos orar y en cualquier posición podemos orar. En nuestra casa, si tenemos un lugar para orar, gloria a Dios, nos arrodillamos, nos encerramos la puerta, como dice la palabra de Dios, y directamente al Padre oramos, en silencio, en comunión con el Señor, o si quiere ponemos una musiquita de fondo, como la que tenemos ahora escuchando, y alabamos al Señor y adoramos y oramos al Señor. Porque creamos un ambiente precioso para alabar al Señor. Amén. Entonces, esto es respecto a los niños. La explicación, hermanos, de cómo es, qué es la oración, cuándo debemos orar, para que recuerden que es importante orar. Amén. ¿Estamos claros? ¿Sí? Debemos orar en todo tiempo, siempre con comunión con el Señor. Al levantarnos y al acostarnos, siempre. Antes de los alimentos, cuando salimos de casa, cuando tenemos alguna situación difícil, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, en todo tiempo tenemos que orar. Siempre, siempre tenemos que orar. Al levantarnos, nuestro primer tiempo debe ser agradecerle a Dios, porque nos ha dado la vida, porque nos ha dado la salud, porque podemos levantarnos y empezar nuestro día. Lo ponemos en las manos del Señor siempre. Amén. Amén, mis hermanos. Continuamos. Alguien que me busque Hebreos 4:16, por favor. Dijimos que orar era hablar con Dios. Y Él nos invita, a lo largo de la Biblia hay muchísimos pasajes. Yo he buscado unos poquísimos porque hay muchísimos pasajes que nos hablan de cómo debemos orar a Dios. Amén. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 4:16. Bien. ¿Puede leerlo, lo tiene, por favor? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos, Dios nos invita, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Amén. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos invita que tenemos que acercarnos a Él. Pero ¿cómo tenemos que acercarnos a Él? Hebreos 4:6 es un verso muy precioso que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Por tanto, nos dice que tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Amén. Nos invita, pero con fe, creyendo que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que hacerlo con fe, acercándonos a Él con fe, con amor, con humillación. Amén. Porque creemos que hay, que está ahí, porque esa es la base de la fe, porque por fe estamos aquí. Creemos
que Cristo vino a la tierra. Creemos que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, somos salvos por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y por tanto, creemos en Él y todo lo que pedimos, orando, lo tendremos en su palabra. Amén. Pero en el nombre de Jesús, creyendo en Él. Como les explicaba aquí a los niños, en una manera diferente, pero igualmente se lo digo aquí a cada uno de vosotros, hermanos, hay 4 principios para oración, que son básicos. Hay muchos, pero yo he cogido los principales. El primero lo tenemos en Marcos 1:35. Marcos 1:35. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Me puede leer? 1:35. Ya lo encontré. Amén. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién era? Jesús. En la oración debe ser, hermanos, voy a ir rápido. La oración debe ser lo primero en nuestro día. Tenemos el ejemplo de Jesús. Lo primero en nuestro día debe ser la oración. ¿Por qué? Porque ponemos en las manos de Él todo lo que vamos a hacer en ese día. Todo lo que nuestros pensamientos, nuestro trabajo, nuestras provisiones, nuestra vida entera. Tenemos el ejemplo de Jesús. Él se levantaba muy oscuro, dice, cuando aún no rayaba el sol. Amén. Entonces tenemos que levantarnos temprano, hermano. Dios nos ayude a orar, a seguir el ejemplo de Jesús. Porque a esa hora encontramos la tranquilidad, la paz que necesitamos para hablar con Él y para escucharle a Él. Como dice en Job 7:18 y en Salmos 8:4 también dice. Salmos 8:4, si lo tiene alguien. Salmos 8:4. Es precioso este versículo. Habla de que nosotros buscamos a Él. Y dice, Amén. dijo que es el hombre, dice, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Amén. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Y sin embargo Dios nos escucha. Dios viene hacia nosotros cuando le buscamos. Amén. Y Él nos visita. Él está con nosotros. Por tanto, no nos olvidemos de buscarle a la primera hora del día, hermanos. Buscarle de todo nuestro corazón. Eso tenemos que hacer primeramente. Antes de ver el móvil, antes de ver al esposo o a la esposa, antes de escuchar al vecino, antes de todo. Primero tenemos que orar con Dios. Orarle a Él. Amén. Convertirlo en nuestra pasión. Que sea nuestra pasión, nuestra comunión. Esto es largo, hermano. Bueno, yo lo voy a resumir. Cuando uno es creyente nuevo, cuando recién venimos a los pies de Cristo, se nos enseña que tenemos que orar. Y empezamos, nosotros no nos gusta, nos cuesta, queremos, pero no podemos, el cuerpo no cede, no quiere, pero tenemos que orar, porque si no, ¿qué nos llamamos cristianos si no oramos? Pero luego de eso, el orar se debe convertir en una pasión, se debe convertir en algo precioso, se debe convertir en algo indispensable, en esa comunión con el Padre que debemos tener. Es que es precioso estar en la presencia de Dios. Uno se envuelve, se siente ahí, como estás ahí con Dios exactamente. O sea, es hermoso. Vemos en Lucas 5:16 expresa lo que hacía el Señor cuando vino aquí en la tierra. Él nos dejó muchas enseñanzas y muchos ejemplos. Lucas 5:16 dice, amén. Dice que, bueno, hablaba de cuando Él sanaba aquí en la tierra a los leprosos y sanaba a mucha gente enferma. Dice que en el 15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Era menester sanar a los enfermos. Estaba bien que Él venía
y oraba por ellos. Pero él se apartaba a orar. A él le gustaba, a él era necesario ir a orar. O sea, Jesús nos dio un ejemplo tan grande que él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, estaba en el cielo y vino a la tierra, él se apartaba a orar. Siempre, en muchos lugares dice aquí en el Nuevo Testamento, dice que él se apartaba a orar. En todos los lugares, cuando se reunió con los 4.000 y que se reunieron y repartieron los panes y los peces, también se retiraba a orar. Siempre se retiraba a orar. Entonces debemos nosotros también tener esa pasión, esa comunión. Amén. Número 3, tener un hábito, que es casi igual al anterior. Hábito, costumbre, pasión por orar. Tenemos que buscar siempre orar. Lucas 22, 39. Dice así. Lucas 22, 39. Dice así: y saliendo se fue como solía. O sea que tenía costumbre. Jesús tenía costumbre, dice. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Amén. Y les dijo: orad, que no entréis en tentación. Entonces vemos que siempre Jesús oraba. Tenía un hábito. Dice, como solía hacer. No era una vez, no era dos, no era tres. Y siendo el Hijo de Dios, que él tenía todo el poder y toda la gloria del Señor, pero él se apartaba a orar, en comunión con el Padre, para hacer todas las cosas que él hacía aquí en la tierra. Amén. Y por último, que más nos cuesta también, debemos tener la disposición y sacrificar cualquier situación que tengamos por la oración. El tema yo lo estaba ya preparando, y anoche que estábamos aquí en la vigilia me recordaba la hermana que decía: yo me esfuerzo, y que ella sabía que se esforzaba para poder estar en la oración. Hermanito, usted que decía que se esforzaba para estar en la oración y que a veces no podía estar, pero Dios lo ve. Dios ve su esfuerzo, Dios sus ganas, sus deseos. La hermana Damani también dijo que ella a veces no le da el tiempo, a veces llega tarde, pero llega completo y justo, pero ella quiere, y Dios conoce el corazón. Amén. Que deja lo que sea, no importa, estoy haciendo algo, pero lo dejo, tengo que orar. Eso me hace recordar mucho, Señor, el testimonio que usted decía, que yo dejé esto, dejé lo otro, y Dios lo sabe, que yo estoy esforzándome por hacerlo. Eso es lo que le agrada al Señor. Tenemos que sacrificar las cosas, cualquier cosa, cualquier sueño, porque mire que Jesús lo hacía. En Lucas 6 dice lo que hacía Jesús. Mire, esto me llena, me impacta mucho. Y lo último, ya casi ya nos vamos, hermanos. Perdone que no tiempo nos puede hablar. Lucas 6, 12 dice, del 12 en adelante, dice: elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Él continuó todo el resto. Solamente los 2 versículos, hermanos, repítanlo, léanlo de nuevo y escúchenlo. En aquellos días él fue al monte a orar, dice, y pasó la noche orando. Escuchen bien, la noche orando a Dios. Y cuando era de día, o sea que amaneció el día, llamó a sus discípulos. No se fue a dormir, no se fue a descansar, se fue allá con sus discípulos a hacer el trabajo que le mandó el Señor, a elegir a los apóstoles. Amén. Y luego atendió, dice, en el 17 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, acompañando a los discípulos, gran multitud de gente y tal, conocida y todo lo demás. ¿Qué vemos ahí? El ejemplo de Jesús. Él se retiraba a orar toda la noche. A la mañana amanecía el día y se iba con los discípulos. Y luego se iba a ministrar al resto de la población, decimos así. A orar por los enfermos, a compartir palabras, las enseñanzas. Y no dormía. Él sacrificaba eso. Él no dormía. Entonces nosotros también tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos y tenemos que poner en primer lugar las cosas del Señor. Porque si somos débiles orando, hermanos, seremos débiles en todo. Seremos débiles en todo, hermanos. Lo siento, pero es así. Y eso se nota, eso se ve, eso se palpa, se
siente. Es como que cuando comparando con alumno secular, si una persona se dice tener un título y no sabe, no ha estudiado, a saber cómo se lo ha ganado, no sabe ejercer. Eso es mal profesional. Y se nota, porque si usted le pide un trabajo competente a él, no lo va a hacer bien. Y se ve que no, dice, bueno, ¿viste dónde se ganó el título? Si no lo sabe. Es lo mismo, pero esto es más profundo. Somos nuestra profesión, es ser cristianos. ¿Cómo tenemos que hacer? Aquí tenemos el manual de enseñanza, la Biblia. Aquí tenemos este manual, que gracias a Dios está al alcance de todo el mundo, en cualquier medio, en cualquier formato que tú queramos. No tenemos excusa, hermanos. No tenemos excusa para no orar. No tenemos excusa para no buscar a Dios. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. En otras partes, en otros países, no muy lejos de aquí, ya no se puede hacer esto. No se puede reunirse. No pueden encontrar esto físicamente. No pueden tenerlo. Y por tenerlo, pierden la vida. Son atacados. Lo decimos así rápido, lo decimos fácil, pero es la verdad. Pongámonos en la piel de ellos, nuestros hermanos en la fe, en la China, en la India, que hay hermanos que han conocido a Cristo, Dios les ha iluminado su corazón, su vida, y son perseguidos. No pueden tener el privilegio que tenemos nosotros. Tenemos que aprovechar el tiempo, y aprovecharlo es así, aprovechar en todo el sentido de la palabra. Y meternos con Dios, orar sin cesar. Orar sin cesar, como dice Mateo 26:41, también dice, velar y orar, para que no entremos en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero esta carne es débil. Esta carne donde mora el Espíritu Santo de Dios, tenemos que nosotros ponernos cuenta cada día y decirle, tú no te mandas, tú eres aquí, vamos a hacer lo que el Espíritu manda. Está el Espíritu, somos nosotros la casa del Espíritu Santo de Dios. Él mora en cada uno de nosotros. No somos cualquier cosa, somos la casa del Señor. Esta casa que está aquí, este cuerpo, este pedazo de herramienta que el Señor nos ha dejado, que algún día lo dejaremos en esta tierra y llegará su Espíritu otra vez. Mientras estemos en este cuerpo, el Espíritu Santo está aquí dentro de nosotros, por lo tanto tenemos que cuidarla en todos los sentidos, alimentarla, así como alimentamos el organismo de los alimentos diarios que necesitamos, vitamina A, B, C, D, hasta la Z. Así mismo tenemos que alimentar. Amén. Con esta palabra que nos ha dado el Señor y la comunión con el Señor. Que el Señor nos conceda bendición, amados hermanos, y perdón por el tiempo. Muchas gracias.